Para comenzar a resolver este ejercicio que nosotros tenemos acá, ¿sí? ¿Qué tenemos? El logaritmo de la raíz quinta de este número más el logaritmo de la raíz cúbica de todo este número más el logaritmo de esto. ¿Qué sucede? Como nosotros podemos llegar a hacerlo por calculadora, pero en este caso lo que nos conviene es ir resolviendo por partes. ¿Qué tenemos? Podemos plantear el logaritmo, ¿sí?, de la raíz quinta y ese 0,04 lo que podemos hacer es pasarlo a fracción. Esto nos quedaría 4 sobre, ¿y cuántos números después de la coma tenemos? 1, 2. Esto sería colocar un 1 y colocar dos ceros. Depende de la cantidad de decimales que tengo, son los dos ceros con los que voy a completar. Más el logaritmo, si no tengo nada en la base, significa que es de base 10. Y acá vamos a plantear la raíz cúbica, ¿sí? ¿De qué número? Tenemos 0,25 sobre 8. Lo que podemos hacer es plantear el 0,25 como una fracción, ¿sí? Que nos quedaría 25 sobre, y vemos que hay dos números después de la coma, entonces podemos poner sobre 100, y todo esto dividido 8, más el logaritmo de quién. En este caso tenemos un 1,6, que es lo mismo que nosotros dijéramos 16 sobre 10. ¿Por qué un solo cero? Porque es un único número, ¿sí?, después de la coma. Y todo esto dividido 5. Perfecto, me queda esto. ¿Y qué hacemos? ¿Para qué nos sirve? Entonces, lo que nosotros podemos hacer acá es reorganizar todo un poco. ¿Cómo reorganizamos esto? Lo que podemos plantear es hacer el logaritmo de la raíz quinta de 4 sobre 100 más el logaritmo de ¿qué? Este valor que yo tengo de la raíz cúbica lo dejo como está, pero puedo reorganizar esta fracción. Yo sé que es lo mismo que 25 sobre 100, es lo mismo que decir, en este caso, 8 sobre, al revés, 1 sobre 8, ¿sí? Y por lo tanto tenemos el último valor, que acá me comía el logaritmo, me va a quedar el logaritmo de la raíz de 16 sobre 10 por un quinto. ¿Sí? Nos quedó eso. Seguimos resolviendo de manera individual en cada uno de esos valores. ¿Qué tenemos? El índice de esta raíz, que me va a quedar 4 sobre 100. Si nosotros queremos resolver o simplificar esa fracción, lo podemos hacer, no hay problema. Si hacemos, simplifiquemos y nos queda más sencillo, que este valor sería 4 y 100, si nosotros debemos factorizar, en este caso, nos va a quedar 1 sobre 25 más. Planteo lo mismo acá, resolvemos esta operación, ¿sí? Hacemos 25 por 1 nos va a quedar 25, ¿sí? Y 8 por 100 nos va a quedar 800, y si nosotros tratamos de simplificar eso ya también, nos quedaría todo ya simplificado, 1 sobre 32, ¿sí? Recordemos que el valor que nosotros este 3 es del índice, no de la base, más el logaritmo de, ¿qué sería acá? También tenemos 16 por 1, 16, y 5 por 10 nos daría 50, entonces si nosotros resolvemos y simplificamos esa fracción, nos estaría quedando 8 sobre 25. Bien, si nosotros observamos números asquerosos, sería esa un poco la interpretación para hacer. ¿En qué sentido? En que nosotros, por ejemplo, decimos, bueno, la raíz quinta, ¿sí?, de 1 sobre 25. O podríamos decir, por ejemplo, la raíz quinta de 1 y la raíz quinta. Esto lo podríamos hacer, porque la propiedad de la distributiva de la raíz con respecto a la división se puede hacer. Pero, ¿qué sucede en este caso? ¿Sí? A nosotros no nos está sirviendo, ¿por qué? Porque un número multiplicado 5 veces que me dé 25 no se puede. Entonces, lo que se plantea acá es aplicar el logaritmo 1 sobre 25. ¿Qué es lo que hace el logaritmo, el exponente en este caso? Va a plantear todo esto elevado a la 1/5, ¿sí? ¿Por qué se va a plantear esto? Porque la raíz, si yo tengo, por ejemplo, la raíz quinta, ¿qué se plantea? Voy a tener el número, voy a tomar el exponente que tengo acá, que era un 1, si no hay nada es un 1, y acá en el denominador va a ir el 5, que es la raíz, ¿sí?, el número de nuestra raíz, el índice. ¿Sí? Entonces lo vamos a plantear de esta forma. Más
¿El logaritmo de qué? De 1 sobre 32. ¿Todo esto elevado a qué cosa? En este caso, nuestra raíz la vamos a expresar como 1 sobre 3. Más el logaritmo de qué? ¿Qué podemos llegar a plantear acá? También hacemos lo mismo, 8 sobre 25 de la raíz de qué cosa. En vez de plantear la raíz, vamos a plantear el exponente, todo esto elevado a la 1/2. Bien, entonces, bueno, nos quedan esos valores. ¿Qué sucede? ¿Para qué me sirve esto? Porque cada uno de estos números nosotros los podemos expresar adelante. ¿Cómo me va a quedar? 1/5 por el logaritmo de 1 sobre 25 más 1/3, ¿sí? Este 1/3 lo voy a traer adelante por el logaritmo de 1 sobre 32 más, voy a traer el 1/2 por el logaritmo de 8 sobre 25. Bien, en este caso, después que nos va quedando cada uno de estos valores, lo que nosotros podemos hacer es o ya empezar a resolver los logaritmos o empezar a abrirlos. Por ejemplo, el 1/5 ahora baja como está. 1/5 por. Y planteo el logaritmo de qué? Tengo una división, ¿sí? Entonces, lo que nosotros podemos hacer en este caso al tener esa división es plantear el logaritmo de 1 y como tengo una división se va a hacer menos el logaritmo de 25. Esta era la propiedad de la división cuando nosotros lo podemos expresar como una recta. Más 1/3 por el logaritmo de 1. Acá vamos a poner paréntesis, el logaritmo de 1 menos el logaritmo de 32. Más 1/2 por el logaritmo, ¿sí?, de 8 menos el logaritmo de 25. Sabemos que todo esto tiene que ir entre paréntesis, ¿sí? Y acá empezamos a resolver. Me va a quedar 1/5 por, esto me da 0, menos el logaritmo de 25. Más 1/3 por, esto sabemos que nos da 0, menos el logaritmo de 32. Más 1/2, y en este caso sí, yo ya no lo puedo cancelar porque al ser de base 10 no tengo con qué número exacto, es decir, 10 elevado a cuánto me va a dar 8. Entonces, por el momento lo vamos a dejar. ¿Sí? Y ahora que seguimos planteando, vamos a decir 1/5 por menos el logaritmo de 25, estoy pasando el limpio, más 1/3 por menos el logaritmo de 32, más 1/2 por el logaritmo de 8 menos el logaritmo de 25, y esto se sigue manteniendo entre paréntesis. ¿Qué hacemos ahora? Ahora sí necesitamos, en este caso, multiplicar los valores. Vamos a decir 1/5, ¿sí?, por el logaritmo de 25, el logaritmo en base 10. ¿Sí? Nosotros sabemos que va a ser el logaritmo en base 10 de 25. Eso nos va a dar como resultado 0,279 y con el signo negativo. Más, vamos a plantear lo mismo, vamos a decir 1/3, ¿sí?, por el logaritmo en base 10 de 32. En este caso va a ser 32, entonces esto nos va a quedar menos 0,50, perdón, estaba mirando. 0,50 más, y esto también lo podemos plantear así en la calculadora, vamos a decir 1/2, ¿sí? Tenemos 1/2 por, y acá en este caso siempre pónganlo entre paréntesis y lo ponen junto en la calculadora. El logaritmo en base 10 de 8 más el logaritmo en base 10 de 25. Perdón, más no, era menos. ¿Sí? Entonces ahí lo vamos calculando todo junto y eso nos va a quedar menos 0,24. ¿Qué es lo que se plantea ahora? Resolver esto. Entonces nos va a quedar menos 0,279, ¿sí? Esperen que 0,279 menos 0,50 menos 0,24.
Todo esto nos va a quedar menos 1,019. Esto puede cambiar y depende de la cantidad de decimales que ustedes han tomado. Si tomaron 3, 2 o 1, el resultado acá se puede ir aproximando, se puede ir achicando, pero puede variar un poco.